El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Bagaei, ha afirmado en una reciente entrevista con el medio Zeteo que la nación persa ya ha ganado el conflicto con Estados Unidos e Israel. Para aclarar esto, para interpretarlo, pero además para hablar sobre cuestiones que están relacionadas, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marcelo, y por supuesto mi agradecimiento que hayas aceptado la invitación. Bueno, Marcelo, según ha dicho el canciller de Irán, dijo: creo que ya hemos ganado esta guerra brutal, porque literalmente hablando, Estados Unidos ha estado en guerra con Irán desde 1979, cuando se opusieron a la revolución iraní. Durante los últimos 47 años lo han intentado todo: asesinatos, sanciones paralizantes, como ellos las llaman, y como saben, durante los últimos meses de la guerra Irán-Irak también intervinieron militarmente, así que esta es otra fase de su animosidad hacia los iraníes y se basa principalmente en un error de cálculo. Asimismo, afirmó que se trata de una guerra de Israel que arrastró a Estados Unidos en la confrontación. Lo cierto es que durante los últimos 27 o 28 días hemos demostrado resiliencia. Nos hemos defendido de los dos regímenes con armas nucleares y tecnológicamente superiores y muy sofisticados, pero hemos aprendido a vivir, sobrevivir y prosperar en estas situaciones críticas. En este sentido, recordó que Estados Unidos atacó a Irán 2 veces en medio de las negociaciones. Nos atacaron el 13 de junio, cuando teníamos previsto reunirnos el 15 de junio. Durante 12 días tuvimos que defendernos. Después de unos meses, propusieron volver a hablar. Entablamos negociaciones, pero el 28 de febrero repitieron la misma táctica. Lanzaron su agresión justo cuando teníamos previsto reunirnos el lunes en Viena. Bueno, ¿qué nos comentas de estas apreciaciones que hace el canciller de Irán respecto a este conflicto, esta agresión injustificada de Estados Unidos e Israel contra Irán, Marcelo? Bueno, creo que tiene bastante razón, ¿no? Cuando él lo presenta como él lo está explicando así, se ve con una claridad cristalina cómo han sido los ataques a traición. Es una cosa que yo diría que ya escapa a la política clásica. Si bien los países entran en guerra, si bien los países a veces pueden dar golpes por sorpresa, esta cuestión de preparar una negociación y atacar durante la negociación y volver a repetirlo luego para tratar de descabezar el gobierno, bueno, demuestra, yo creo que la verdadera naturaleza de Occidente, la verdadera naturaleza de Israel y bueno, y de Estados Unidos, que ha sido arrastrado, yo creo que a un conflicto que creo que es el principio del fin de una hegemonía que fue efímera a lo largo de la historia, que a nosotros nos parece eterno, nos parece normal hablar de un Estados Unidos así predominante, pero en definitiva en términos históricos no es nada más que una nación más que va a pasar y que bueno, que la historia seguirá sucediéndose hacia el futuro con más cambios. O sea, no hay nada que sea eterno. Yo creo que lo que ha conseguido Irán es básicamente mostrar de alguna manera que el rey estaba desnudo. Nosotros a veces veníamos hablando de esas cuestiones, de la sobreestimación de las capacidades militares de Estados Unidos, que ahora empiezan a verse, porque entre Estados Unidos e Israel, como bien dice el vocero de la Cancillería iraní, no han conseguido doblegar a una nación que viene en un proceso de maceración, de ablande, de décadas, donde se lo ha sometido a todo tipo de restricciones y aún así han demostrado ser resilientes. Entonces,
en esas condiciones demuestra precisamente el ocaso de ese poder, y demuestra también que Estados Unidos es realmente un gigante de pies de barro. Ni su fuerza militar es la que muchos creen, ni su capacidad económica es la que muchos creen, y sobre todo, ¿sabes qué tampoco es? Lo que ha perdido Estados Unidos es su predominancia cultural. Estados Unidos se veía de alguna manera como, independientemente de que lo sea, pero se mostraba a sí mismo como el faro de la democracia, la libertad, de lo que era un mundo moderno, un país pujante y exitoso. Y bueno, ahora se está desnudando otro Estados Unidos, un Estados Unidos con casos internos de corrupción de todo tipo, económico, financiera, moral, un Estados Unidos que no consigue tener una estructura económica y social, política, a la altura de lo que debería ser una potencia de eso. O sea, básicamente es un Estados Unidos que ya no puede sostener esa hegemonía que sostenía. Entonces el trasvase hacia otras naciones, hacia otro modelo, es un hecho. E Irán, lo que se está constituyendo, yo creo, es en el inicio de ese proceso, en la cristalización, en la exhibición pública, precisamente de la incapacidad de Estados Unidos para sostener la posición del liderazgo que tuvo hasta hace poco tiempo atrás. Ahí está. Luego tenemos, Marcelo, a propósito de lo que dice Irán, ¿no?, que ya ha ganado la guerra, unas apreciaciones que hace el ex jefe del Servicio de Inteligencia Británica MI6, Alex Younger. Él afirmó en declaraciones a The Economist que Irán tiene ventaja en la guerra contra Estados Unidos. Younger sostuvo que el liderazgo iraní ha demostrado una mayor resiliencia de lo esperado. Ya en junio, tras la anterior agresión de Estados Unidos e Israel en la guerra de los 12 días, tomaron buenas decisiones al dispersar sus capacidades militares y delegar el uso de armas, lo que les ha dado una resistencia significativa frente a una campaña aérea extremadamente poderosa, explicó. Señaló que Estados Unidos subestimó la complejidad de la tarea y añadió que, en su opinión, hace unas 2 semanas perdió la iniciativa frente a Irán. Consideró también que el país persa aplica una escalada horizontal. Han disparado misiles dentro de su alcance, presionando a Estados Unidos, entendieron la importancia de la guerra energética y globalizaron el conflicto al amenazar el estrecho de Hormuz, lo que les ha dado herramientas. Han jugado bien con una mano débil. Bueno, ¿qué nos dices de este análisis que hace precisamente este ex jefe del MI6? Creo que es bastante acertado, ¿no? La capacidad, las guerras modernas, te diría, hoy se disputan en todos los planos. Creo que a veces hay una idea de que la guerra es una confrontación de dos fuerzas armadas en un espacio determinado, y la cuestión es mucho más amplia. Eso es una parte de la guerra, pero también tiene que ver toda una serie de circunstancias que circundan eso. Y eso es lo que vio Irán. Irán vio varias cosas. Por un lado, había una simetría real de poder. No insistió lo que han hecho otros ejércitos en una confrontación de igual a igual. Era imposible. No se podría. Estados Unidos aplastaría la fuerza aérea iraní, o esa precaria fuerza aérea que tenía Irán. La marina no podría detener a la marina estadounidense. Entonces simplemente lo que hizo fue hacer una especie de guerra asimétrica, como una guerra de guerrillas, donde puso a salvo sus activos, donde utilizó distintos métodos de camuflaje para desviar los ataques de sus enemigos, preservó sus fuerzas y se concentró en golpear los puntos débiles de su atacante. ¿Cuáles eran los puntos débiles? Bueno, las bases militares que son necesarias para hacer todo este abastecimiento, tener sistemas que pudieran alejar de las costas a las flotas, básicamente a los portaaviones que hemos visto, bueno, con extraños sucesos, como el Gerald Ford, que se le incendia una lavandería y queda fuera de servicio, y ahora aparentemente el Abraham Lincoln también con problemas. Y esto significa que Irán supo neutralizar las capacidades militares, pero además también vio el problema es económico. Estados Unidos se mueve mucho en función de su economía, el apoyo político viene de obtener buenos resultados. Entonces, qué mejor
que perturbar precisamente la energía y a partir de ahí suscitar una ola de inflación dentro de los Estados Unidos y dentro de los socios de Estados Unidos, quienes tratan de no sumarse a esta guerra. Entonces fracturó la alianza diplomática que habitualmente tiene Estados Unidos, que ataca en jauría, podríamos decir, de Estados Unidos, con los países de la OTAN, con otros países que suelen sumarse. Esta vez se fracturó ese espacio. Estados Unidos entonces demostró sus limitaciones militares y también su incapacidad de resistencia política y financiera. Bueno, ahora ha quedado empantanada una situación que amenaza, por un lado, jugar hacia adelante, hacia una inversión terrestre que sería un desastre, o tener que retirarse. Entonces, la única forma de hacer eso, yo creo que busca Trump, es mostrarse ganador, pero Irán no le está facilitando el camino al reconocer que, por ejemplo, ni siquiera hay negociaciones. También se pronunció en este sentido, Marcelo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en una entrevista que concedió a RIA Novosti. Él dijo: probablemente la mayor guerra en Oriente Medio quizá aún esté por delante, y entonces el propio Oriente Medio se convertirá en una fuente duradera, en un foco de inestabilidad que podría prolongarse allí durante siglos. Aconsejó Medvedev a quienes tienen vínculos con la región a pensar en el futuro. Creo que quienes ahora mantienen dinero allí o se dedican al suministro de petróleo deben pensar muy seriamente qué hacer a continuación. También le preguntaron si cree que Estados Unidos se decidirá por una operación terrestre, y él dijo: para la región creo que las consecuencias serán fatales para todos los participantes, porque embarcarse en una operación terrestre de ese tipo a gran distancia incluso de los propios Estados Unidos de América amenaza con consecuencias aproximadamente similares a lo que ocurrió en Vietnam, cuando Washington se metió en un país ajeno situado a miles de millas de Washington y durante 10 años no pudo encontrar una salida digna de ese conflicto. Bueno, yo creo que también son aceptadas estas definiciones. Medvedev es básicamente acordar cómo forma un tándem con Putin, donde dice lo que Putin no quiere decir, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, la parte no presentable la suele decir Medvedev. Y lo que Medvedev está advirtiendo es precisamente que tengan mucho cuidado con lo que está pasando, porque hay varias hipótesis sobre la mesa. Una precisamente es la invasión militar. La invasión militar sería básicamente un desastre. Lo que están hablando de un paralelismo con Vietnam probablemente sea, aunque tal vez no una guerra tan larga. Yo no creo que hoy Estados Unidos tenga capacidad de estar una década como en Vietnam o 2 décadas como hizo en Afganistán. Creo que Estados Unidos va a durar bastante menos en esta guerra. Sí le va a traccionar precisamente fuerzas, porque si uno intenta, por ejemplo, tomar una isla como la de Kar, como está intentando Estados Unidos, luego de eso, si toma la isla, lo cual no sería extremadamente dificultoso, creo que eso lo podría hacer, va a tener que poner defensas, aumentar tropas, ir haciendo bases militares para poder proyectar la fuerza regional. Pero mientras le van cayendo drones y misiles, igual mientras hacen eso. Exactamente, entonces tenés que mandar más tropas, más sistemas defensivos, y te vas armando una estructura que te involucra en la guerra, y en una guerra que no vas a poder ganar y que te va a ir desangrando constantemente. Entonces yo no creo que esa situación la pueda mantener 10 años. Creo que va a ser bastante más corta si realmente busca por ese camino. Yo no sé, se siguen viendo que siguen movilizando más y más tropas y parecería que sí, pero invadir un país del tamaño de Irán necesitaría por lo menos, no sé, 500.000, 1 millón de hombres. Es una locura hacerlo con las cantidades que se están hablando. Y el otro riesgo que hay, creo que son las armas nucleares. Y yo no sé si Medvedev no está sugiriendo de alguna manera eso, porque está la tentación de, bueno, si no podemos derrotar a Irán en una guerra convencional, Israel y Estados Unidos tienen armas nucleares. Y es más, yo diría, si hay una explosión o más de una en Irán,
¿quién va a ser el responsable? ¿Israel o Estados Unidos? Ni siquiera vamos a saber quién arrojó las bombas. Uh-huh. Entonces, y ya sabemos que Israel suele actuar con hechos consumados, no le tiembla el pulso, y ahora Israel ha estado en una etapa diferente. Israel ha dejado de ser el país que se victimizaba, el país que era el refugio de gente perseguida, y hoy se empieza a mostrar como un país al cual hay que temer. Una nación que impone por la fuerza y que va a reestructurar la región por la violencia misma, y que básicamente el temor es una de sus herramientas, tal vez la principal herramienta. Entonces, en esa condición es muy probable que termine incendiando Medio Oriente, como dice Medvedev. Ahí está, y en este contexto, ¿no?, del Estrecho de Hormuz y demás, justamente, la Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado que queda prohibido el tránsito de cualquier buque hacia y desde puertos aliados del enemigo a través de cualquier corredor del Estrecho de Hormuz. En el texto, publicado este viernes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirma que esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense sobre la apertura del estrecho, 3 buques portacontenedores de distintas nacionalidades intentaron acceder a un corredor para navíos autorizados. La Fuerza Naval del Cuerpo los ha rechazado tras una advertencia de su armada y ha declarado que el Estrecho de Hormuz está cerrado y que cualquier tránsito por el mismo recibirá una respuesta firme. Además, ha añadido que se prohíbe el tránsito de buques hacia y desde puertos aliados y partidarios de sus enemigos sionistas estadounidenses con destino a cualquier lugar. Bueno, y a esto se suma, Marcelo, que los residentes de la isla de Hormuz se congregaron tras la oración del viernes en una muestra de solidaridad para proteger la isla y otras zonas insulares iraníes. En un gesto simbólico de apoyo comunitario frente a posibles amenazas, los ciudadanos formaron una cadena humana en la playa en una acción colectiva para proteger el territorio. Esta isla del Golfo Pérsico es conocida también como la Isla de los Mártires. Bueno, y también tenemos por ahí lo que ha anunciado Irán, ¿no?, que si Estados Unidos se atreve a una incursión terrestre, que Irán las estará esperando con 1 millón de soldados, ¿no? Bueno, es que yo creo que ha habido una incorrecta evaluación. Creo que ahí es muy importante lo que vos estabas diciendo sobre la de Hormuz, porque lo que demuestra es que fue toda una enorme fantasía, probablemente inducida por el Mossad, y que solo hacía falta un golpe para que se desmoronara todo el sistema iraní. La realidad es que, a diferencia de lo que nos contaron durante décadas, el pueblo iraní no está disconforme con su gobierno. Entonces, habrá diferencias, habrá gente que está en contra, habrá movimientos políticos que no simpatizan, como sucede en cualquier parte. Pero mayoritariamente apoya su gobierno y ante una invasión extranjera o un ataque extranjero se abroquela en su gobierno. Y eso es el primer error profundo que comete Estados Unidos, creer que esto iba a durar poco tiempo porque se iba a desmoronar el régimen iraní, y esto no es así. Y yo creo que en realidad esto ha sido una operación de inteligencia de la Mossad, porque yo no puedo creer que con la capacidad que tiene Israel y con la penetración, que eso sí es cierto, que han tenido dentro de Irán, no hayan podido sopesar correctamente la relación. Yo creo que ellos sabían que se iba a llegar a esta situación, pero no les importó, porque el objetivo era meter a Estados Unidos en esa guerra. Y ahora es que Estados Unidos haga una invasión terrestre para que quede empantanado, y para que esto se transforme en un elemento de desgaste que les permita a Israel seguir acrecentando su posición. Creo que por ahí es donde viene la historia. De alguna manera Estados Unidos se ha transformado en un golem de Israel, y creo que ahí es donde está el problema, en esa incorrecta evaluación. Mucho se está hablando en Estados Unidos ahora si Trump realmente está con sus capacidades cognitivas al 100%. Hay rumores de que no entiende lo que está pasando, que ha perdido poder de concentración. Eso puede ser, o puede ser simplemente que la capacidad de presión interna, el lobby de Israel, es demasiado poderoso como para desafiarlo, y curiosamente es quien en definitiva termina por realizar la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, esto sería la situación general que hay. Entonces, cuando vos tenés
un pueblo consustanciado, con unas fuerzas armadas, inclusive, que son poderosas. Irán tiene la capacidad de poner más o menos 40 millones de personas en armas. Evidentemente, invadir ese país requeriría una fuerza militar monstruosa. Es imposible hacer esto en términos militares convencionales, y la única hipótesis que le queda es reducir a una playa de estacionamiento a Irán en función del uso masivo de armas nucleares. Ni siquiera va a cambiar la voluntad iraní con alguna bomba nuclear que estalle en alguna ciudad. Es al revés. Creo que Estados Unidos subestima, no entiende el concepto de martirio que maneja el chiismo. Uh-huh. Los iraníes, hay una frase que alguna vez dijo no recuerdo quién fue, pero algún representante del gobierno iraní, que dijo que ellos amaban más el martirio, los iraníes, que los estadounidenses la vida. Y creo que ese es el problema. No entender esa concepción. O sea, no quieren un enfrentamiento, no querían la guerra, creo que dieron pruebas sobradas de que no querían eso, uh-huh. Pero por otro lado, si era necesario morir en esa guerra, lo van a hacer. Y esta determinación no lo tiene ni Estados Unidos, ni siquiera la tiene Israel. Entonces ahí hay un enorme problema que demuestra la imposibilidad, la actitud demencial que sería un intento de invasión por Irán. Uh-huh. Pero bueno, yo no lo descartaría, porque todo lo que ha hecho Estados Unidos con respecto a la cuestión de Medio Oriente en los últimos meses es realmente demencial. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos, Javier. Sputnik. Contamos lo que otros callan.